Listo, se está grabando. Ok, comenzamos entonces. Mira, tenemos nosotros para este tema, el tema 6, el análisis de varianza. Para el análisis de varianza, nosotros nos vamos a ir a analizar lo que son las características de una distribución que se le llama F. Esta distribución F toma su nombre debido al estudioso en este tema, el señor Ronald Fisher, y lo que tiene esta distribución F es que sirve como un estadístico de prueba, dice, en varias situaciones. Cuando nosotros hacemos un comparativo, como nos ilustra aquí la gráfica, de nada nos sirve si no tomamos una conclusión y con esa conclusión una toma de decisiones. Entonces, lo que hizo el señor Ronald Fisher es proponer un estudio analítico en el cual se pudieran tomar o referenciar aquellos datos que nos sirvieran para la toma de decisiones. Y aquí, la distribución F nos dice si tenemos, por ejemplo, grados de libertad de 29, de 28, y aquí tenemos grados de libertad de 19 y 6, de 6 y 6, pero pues de nada nos sirve si no le damos nosotros el entendimiento de qué es o para qué sirve, ¿sale? Entonces, deja que se conecte completamente el audio de nuestra compañera. Sonia, buenos días. Sonia, buenos días. Buenos días. Gracias, mira, estamos comenzando. Vamos a ver lo que estamos viendo, el análisis de varianza, y comenzamos con lo que es la distribución F. Este análisis estadístico lo que hace es un comparativo entre los grados de libertad, por ejemplo, aquí de esta tabla, de este gráfico que nos está mostrando. Esos grados de libertad del numerador y del denominador, y decimos que hay una distribución F de los 19 grados o de los 6 grados en cuanto a la diferenciación de cada uno de ellos. Bueno, al final del día tenemos que tomar una decisión, aceptamos o rechazamos, para poder nosotros pasar al siguiente, a la siguiente etapa, que será nuestra toma de decisiones como tal. ¿Sale? Ahora, cuando nosotros hablamos de una distribución F, lo que nos interesa es conocer cuáles son sus niveles, sus características. Para este caso, miren, como vamos a hacer una comparación simultánea de varias medias poblacionales, a esto también se le llama ANOVA. En base a la distribución F, el siguiente paso es que nosotros hagamos o tengamos una comparación, y la comparación simultánea de varias medias poblacionales se les llama ANOVA. ¿Okay? Cuando hablemos de ANOVA es que estamos comparando medias poblacionales. Y nosotros vamos a tomar esa característica para también lograr hacer nuestras comparaciones de este análisis de varianza. Vamos a ver por qué. Dice, una de las características de la distribución es que cada miembro de la familia determina sus parámetros, tiene sus grados de libertad para este caso, pero nos va a dejar ver cómo se comporta, cuál es más alejado, cuál es más cercano hacia lo que viene a ser nuestra media poblacional ideal, que viene a ubicarse en el pleno centro de nuestro gráfico, y para eso nosotros vamos a tener este primero, que es si existe una familia de distribuciones F. Cuando nosotros hablamos de una distribución F, entonces también podemos observar cuando varían los grados de libertad. Vamos le voy a dar para adelante para que veamos un poquito más cuáles son esas otras características a las que nos lleva este análisis. El segundo, dice que la distribución F es continua. Esto es, que se supone que hay un número infinito de valores entre 0 y el infinito positivo, y así es. Esto aquí quiere decir que la distribución F no puede ser negativa, y que el menor valor que puede tomar una distribución F es 0. Ahora, si estamos viendo que entonces es hacia el lado derecho porque tiene un sesgo positivo, nuestro gráfico es tal como nos lo muestra este gráfico, estas tres curvas. Tiene un sesgo positivo hacia el lado derecho con la cola pronunciada del lado derecho, porque va a tender al infinito. Y su mínimo valor, como nos dicen sus características,
su mínimo valor que va a tomar es 0. Este es el mínimo valor de aquí para adelante. Entonces, por eso es que tiene esa forma las curvas y estos van a tender al infinito. Todas sus colas tienden al infinito, sus colas del lado derecho. ¿Sale? Es ahí donde nosotros podemos ver el cumplimiento a ese punto 2. El punto 3 y que tiene el sesgo positivo del punto 4. Ahora dice que es asintótica, porque cuando los valores de x aumentan, la curva f se aproxima a x, pero nunca lo toca. Y es similar a como cuando hablamos de la distribución de probabilidad normal. O sea, nosotros vamos a tener esa característica para la gráfica donde vemos que es con un sesgo positivo, que es asintótica, porque aunque se extienda a lo largo del eje, nunca llega a tocar en realidad el eje de las X, en este caso de las X, ¿no? Como está aquí en el gráfico. Pero nunca llega y lo toca, se va a ir al infinito. ¿Se acuerdan que les dije? Su menor valor es el 0. Y este valor, este gráfico, esta curva, esta de aquí, se va a ir, se forma desde el 0 y viene y se va y nunca llega a tocarlo. Así se va al infinito. ¿Vale? Eso es lo que nos dice estas características de la distribución F. Ahora, para que nosotros la entendamos o la veamos un poquito mejor aplicada, vamos a ver este ejercicio. Dice Lammers, una empresa, antes de pasar con el ejercicio, bueno, sí, antes de que lleguemos al ejercicio, miren muchachos, chicas, lo que nosotros vamos a hacer entonces, en realidad, es que vamos a tener la comparación de dos varianzas poblacionales. Porque ya dijimos que para la NOVA lo que hace una comparación simultánea de varias medias poblacionales, la NOVA. Y luego nosotros vamos a llegar, tomamos esa NOVA como recurso y lo que vamos a hacer es comparar dos varianzas poblacionales. Cuando llegamos y comparamos varianzas poblacionales, lo que va a ocurrir es que nosotros tengamos en cuenta que vamos a comparar hipótesis. Cuando hacemos nosotros una comparación de hipótesis, vamos a poder llegar a entender, recordemos, la hipótesis nula, que es la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa. Alternativa. ¿Ok? Y esas dos hipótesis, tanto la nula como la alternativa, nosotros agarramos, las comparamos y lo que vamos a hacer aquí es ver que esa varianza es una población normal, igual a la varianza de la otra población normal. Nosotros, entonces, en la primera definición, diremos que H0 es igual a la H1. Y la segunda hipótesis será que no son iguales, ¿verdad? Y nosotros al quererlas comparar, entonces vamos a tomar una decisión, de acuerdo a lo que nos digan. Ahorita con el ejemplo espero nos quede todavía más claro. En esta H0, nosotros lo que vamos a tener es, perdón, vamos a comparar las dos varianzas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un sigma cuadrado de la primera población y decimos que es igual a esa varianza de la segunda población. O bien, la H1 la HI o la H1 nos va a decir que es esa sigma 2, ¿sí? Y que es desigual. Perdón, aquí es un 1. Y que es desigual a la sigma 2. Voy a corregirlo. Aquí es desigual a la sigma 2. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a estar comparando esas varianzas. ¿Sale? Entonces, nosotros decimos que la hipótesis nula, que es H1, perdón, H0, es que la varianza de la población normal de la varianza es igual a la varianza de la otra población. Esa es mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alternativa me dice que son diferentes. ¿Vale? Dependerá del cómo nosotros las planteemos. Y cuando llegamos nosotros a ver los resultados, definimos que lo que tenemos que encontrar es el estadístico F.
Y para encontrar el estadístico F, nosotros tenemos esta fórmula. F, que es igual a la varianza de la primera familia, de la primera población, sobre la varianza de la segunda población. ¿Ok? Y este vendrá a ser mi fórmula para calcular, para determinar si estoy dentro de un rango en el cual me permita aceptar o rechazar mis hipótesis. Ahora sí, vamos a pasar al ejercicio, que con la fórmula es esta. Vamos a verlo y vamos a tener en referencia las fórmulas que ya hemos visto anteriormente. ¿Sale? Bien, para este ejercicio nos dice que Lammers ofrece un servicio de transporte de limusina, ¿ok? Del Ayuntamiento de Toledo, Ohio, al Aeropuerto Metropolitano de Detroit. Dice que Sin Lammers, el presidente de la compañía, considera tener dos rutas, una por la carretera 25 y la otra por la carretera I-75. Lammers en este tiempo estudia, para este momento, para esa situación, estudia el tiempo que tardaría en conducir al aeropuerto por cada una de las rutas para luego comparar los resultados. Sabemos que por la carretera 25 va a haber semáforos, pero que por la autopista I-75, aunque no hay semáforos, y las casetas de cobro son de las electrónicas, que no va a tener paradas, pero es más larga. Es más larga. Entonces aquí nosotros decimos, o lo que vemos es, vamos a comparar esos resultados y los recopiló, y los datos son estos que nos muestran aquí en la tabla, que en la carretera 25 tenemos 52, 67, 56, 45, 70, 74 y 64 los minutos que le tomó, y por la carretera I-75 lo que se tomó en sus viajes fueron 59, 60, 61, 51, 56, 63, 57 y 65. Dice, ¿hay una diferencia? Sí, sí hay diferencia. Lo que nosotros vamos a hacer es calcularla. Y lo primero que nosotros debemos de estar haciendo es calcular la media. Si recuerdan lo que les dije de la ANOVA, vamos a poner nosotros en análisis varias medias poblacionales. Aquí tengo dos medias poblacionales. Voy a tener una media poblacional, perdón. Perdón, estornudé. Vamos a tener aquí dos medias poblacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi media poblacional es, bueno, una media muestral poblacional. Aquí lo que voy a tener es tener que calcular la primera. Aquí voy a tener una media 1, aquí voy a tener una media 2. ¿Cuáles son? Pues es el resultado de tener 52 más 67 más 56 más 45 más 70 más 54 más 64 entre, ¿cuántos? Entre 7, ¿verdad? Entre 7. Entonces aquí yo voy a tener, perdón, que esto es a la sumatoria, recordemos que es la sumatoria de todos los datos, entre el número de datos. Esto me va a dar 408 entre 7. Mi X1, mi media 1, me dice que es igual a un 58.29. De igual manera, obtenemos la X2, mi media 2. De esta segunda familia, perdón, voy a tener la sumatoria de todas las X. Y por esa sumatoria de todas las X entre su número de eventos, me dice que tenemos 472 como sumatoria sobre 8 eventos. Por lo cual, mi media 2 de esta familia me queda con un dato de 59. Ahora, enseguida, para poder llegar yo a mi fórmula, al desarrollo, al cumplimiento de mi fórmula, donde yo dije que lo que vamos a determinar es nuestro estadístico de prueba F, donde decimos que ese 2 de la primera, es el cuadrado de la primera familia entre ese al cuadrado de la segunda familia, ese es mi estadístico de prueba. ¿Y qué es? Para encontrar ese, es igual
a la raíz cuadrada de la sumatoria que resulta de el cuadrado de x de cada evento menos la media del evento que estemos hablando. Todo esto sobre n-1. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo calculadas mis medias. Conozco mis eventos. Lo que tengo que saber ahora es, entonces, a qué equivale o cuál es la sumatoria. ¿Sí? Para este caso, voy a tener, mi evento es el 52. Y me dice menos la media. ¿Cuál es la media? 58. 8.29. 29. Esto elevado al cuadrado. Sí, para el primero. Para el segundo me dice que son 59 menos la media 59. Esto elevado al cuadrado. Y así hecho para cada uno de ellos en este desarrollo. Entonces voy a tener aquí que son 67 menos 58.29 al cuadrado, 56 menos 58.29 al cuadrado, 45 para el que le sigue, ¿sí? En este son 70 menos 58.29, en este que le sigue son los 54 menos 58.29, todo es su resultado al cuadrado, y le sigue 64 menos 58.29 al cuadrado. Voy a completar la tabla con el segundo resultado para la autopista 175, la I-75, 60 menos 59, le sigue 61 menos 59, al cuadrado, 51 menos 59 al cuadrado, 56 menos 59 al cuadrado, 63 menos 59 al cuadrado, 57 menos los 59 al cuadrado, y este tiene una salida más que son 65 menos 59 al cuadrado. Así se comportaron. Entonces, cuando nosotros tenemos esa sumatoria, aquí al final nos dice que son del primero 400, la sumatoria de ellos es 485.43, y del segundo el resultado nos dice que son, en la sumatoria de sus resultados son 134. ¿Okay? Entonces ya tengo los datos para poder desarrollar, para poder obtener sus desviaciones estándar. ¿Vale? Para el primero voy a tener entonces, no, aquí ya no está el cuadrado, ya tiene la raíz, ya le estamos quitando ese cuadrado. Así es. Entonces, aquí en el primero, me dice que es S1, y S1 es igual a la raíz cuadrada de 485.43 sobre n-1. En este caso son 7. Estoy hablando del primero. Son 7 menos 1. ¿Sí? Y mi resultado me dice que es igual a 8.9947. Vamos a considerar los cuatro décimas después del punto. Para mí S2 dice que esa raíz, que es igual a la raíz cuadrada de 134 sobre n-1. Aquí son 8 datos. Y aquí son 8 datos. Entonces son 8 menos 1. Raíz cuadrada de esto me dice que es igual a 4.3753. Si nosotros lo analizamos y decimos, oye, ¿cómo se está comportando? Bueno, en mi gráfico me dice que hay una que está más cerca de lo ideal. Recordemos a qué nos referimos cuando es ideal. Es que mi gráfico esté lo más posible a eso. Y que de aquí a donde se vaya a separar sea lo menos posible, inclusive 0. Este sería mi ideal. Pero aquí yo tengo un dato
que me dice que está separado a 4.3753 y otro está separado a 8.99. Entonces hay otro dato que está por ahí separado. Quiere decir que esa gráfica en café está desfasado más o menos así. Y el otro azul, decíamos que estaba separado, pero mucho menos, ¿verdad? Entonces, por ahí. En teoría, a eso me están diciendo los gráficos. ¿Sí? Está separado, sí hay una variación. Pero ¿qué le digo yo a mi cliente? Oye, según esta medición de la desviación estándar, hay más variación en la carretera 25 que en la 75. Lo que yo puedo ver aquí es que para esta carretera, que para esta carretera, yo veo que hay más variación. Más variación en la carretera 25. ¿Vale? Ese es mi primer resultado. Ahora, analizándolo, por lo que nosotros dijimos, por los pasos para ver su estadístico de prueba, mi hipótesis, ¿qué me dice? La hipótesis me dice que H0 dice que mi varianza es igual a la varianza 2. Y no es cierto, ¿verdad? Ya vimos que no es cierto. ¿Qué quiere decir? Y luego también aquí en los datos me dice, use el nivel de significancia de 0.10. Esto, chicas, nosotros lo vamos a tener que sacar de las tablas F. Las tablas F ya se las puse también ahí en la plataforma. ¿Ok? Ok. Ahora, déjenme abro una tabla F. Esas tablas F, por la distribución F, esta me lo dejo ahí, no hay problema que lo borramos. Ahí está abriendo. Déjenme. Estas tablas F me dice que estoy con un nivel en el numerador de 7 y en el denominador de 8. Es donde yo estoy con mis cruces, vamos. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo que estar consciente de que lo que estoy haciendo es comparando dos grupos. Y el primer grupo se va a ir al numerador y el segundo grupo me va a determinar el denominador. ¿Ok? Ese dato no se les pasa. De manera que nosotros estamos viendo aquí en la tabla que dice numerador. Entonces ahí, ¿sí lo ven? Sí. Ahí dice numerador, ¿verdad? Este numerador se refiere precisamente a mi primer grupo. Cuando yo esté hablando de mi denominador, estoy hablando de mi segundo grupo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a datos, yo sé que tengo 7 del primer grupo y 8 del segundo grupo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo aquí ubicado, un valor crítico de 3.87. Déjenme se los muestro dónde estoy. Aquí estoy. ¿Vale? Yo sé que en grados de numerador tengo 7. Y aquí yo le voy a aplicar un n-1. Aquí tengo 7 y le estoy aplicando un n-1. Entonces lo voy a poner así como estrellado. Mi dato a considerar es 6. Para el denominador yo sé que tengo 8, por lo que el dato que voy a considerar es el que está en el cruce del 7, tiene un n-1. Está suavizado. Mi dato crítico, le vamos a llamar mi valor crítico. Valor crítico es donde existe el cruce de ellos. Y es este 3.87. Pongo aquí el otro cruce. Ese 3.87. ¿Ok? El resultado del cruce del 6
y de este que vino del 7. ¿Ok? Sí. Ahí les puse, les digo, en el material de la clase, les puse las tablas F. Ujú. Entonces, de ahí sale, ese es mi dato crítico. Mi valor crítico es 3.87. ¿Ok? Me voy a Sí. regresar de esta pantalla a donde andábamos. Ahí me. Aquí déjenme. Ok. Este. Crítico. Listo. ¿Sale? Entonces ya encontramos nuestro valor crítico. Ya sabemos de dónde va a salir, de dónde vino. Lo voy a escribir aquí. Lo voy a poner en mis notas. Yo tengo un valor crítico. Ya tengo mi valor crítico. En mi paso 1 yo ya puse mi hipótesis que me decían que son iguales. Y yo voy a determinar la falsedad de esto o la veracidad de esto. En mi paso 3 me dice que como es un planteamiento de una distribución F, entonces determino mi valor crítico y ya tengo aquí mi valor crítico que vale, ¿cuánto dijimos? 3.87. 3.87. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que vamos a rechazar la hipótesis nula o la hipótesis que nos planteamos, que en este caso es la hipótesis nula, si la razón de las varianzas, si la razón de las varianzas es mayor que 3.87. Si es igual, desde luego que la aceptamos. Si es menor, la vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque debe estar más cercana a un dato ideal. ¿Ok? Entonces, solamente si es mayor, la vamos a rechazar. ¿Y a qué me refiero? Pues a la fórmula de nuestro estadístico, de prueba F, y ya lo colocamos. Entonces digo yo que F es igual a mis, perdón, 8.99. que F es igual, sí, estoy bien, a mis varianzas muestrales, sí. Que F es igual a tener mi varianza muestral 1 sobre mi varianza muestral 2, ella se elevada al cuadrado. Y esto es igual, ya tengo ahí los datos, a 8.9947 al cuadrado sobre 4.3753 al cuadrado. ¿Esto a qué es igual? A 4.2262. 4.2262. Dijimos que si es mayor la rechazamos. Ajá. ¿Qué va a ocurrir? Pues que la vamos a rechazar. Sí. Decimos que entonces mi hipótesis no se cumple. Nosotros ya lo sabíamos. Ok, entonces ¿para qué lo hacemos? Pero lo sabemos para saber qué tan lejos estamos de poder suavizar esta situación. ¿Por qué? Pues porque si lo vemos de una forma, las empresas lo que buscan es eficiencia, es efectividad, es ahorro de recursos, ahorro de costos. Y con esto nosotros podemos saber qué porcentaje estamos separados de ellos. Si el 3.87, si era mayor que 3.87 lo rechazamos. Y ahí está que el resultado es que se rechaza.
¿Sí? Oye, ¿y como cuánto entonces debo de mejorar? Ah, bueno, porque se dice que lo que no se puede, no, lo que no se mide, no se puede controlar y si no se controla, pues no se puede mejorar. Nosotros aquí ya lo estamos midiendo y para meterlo en control, sabemos que existe un rango del 3.87 al 4.22 y ese rango es lo que tenemos nosotros que mejorar. Entonces, no se trata como este es un punto establecido porque nos vamos a ir de un punto a otro punto y aquí dependió si nos fuimos por un camino o nos fuimos por otro camino. Pero los caminos no los vamos a poder mover. Entonces, ¿podemos mejorar? No, sino que simplemente vamos a hacer uso del camino más corto siempre que sea posible. Cuando no nos quede de otra, pues entonces tendremos que irnos por el otro camino. Pero el camino recomendado será aquel que nos está diciendo que está más cercano. Y ya dijimos que la carretera 25 tiene más variación, entonces vamos a evitar transitar por la carretera 25. Vamos a procurar transitar por la carretera, por la autopista I-75. ¿Vale? Entonces, esa es la conclusión a la que nosotros podemos llegar aquí. Que la decisión se rechazó debido a que es mayor a 4.23 y que la diferencia de las variaciones pues me afecta en el tiempo, claro, me afecta en el consumo de gasolina, en el recorrido, posiblemente hasta en la seguridad y por eso debemos de preferir transitar por la I-75. ¿Sale, Ujú. muchachos? Chicas. Sí. Ajá. Les digo, esta distribución F para eso no sirve. Cuando nosotros tomamos en referencia dos familias, dos universos, y esos dos universos los comparamos para saber cuál me conviene, y enseguida de cuál me conviene, el rango que me queda para mejorar, si es posible, ¿verdad? Si no es Ujú. posible, también diremos por qué no. En este caso, pues, son dos puntos que no se pueden, nosotros no los podemos mover. Y también hay límites de velocidad, por lo cual no podemos ir más rápido. Y si vamos más rápido, consumimos más gasolina. O sea, hay varios aspectos que nosotros no podemos cambiar. Entonces, simplemente rechazamos el decir que si son iguales. Oye, ¿es lo mismo irme por la carretera 25 que por la I-75? No, no es igual. Yo les puedo decir, es lo mismo irnos por la carretera libre Mazatlán o irnos por la autopista. Pues ya sabemos que No. no, ¿verdad? Ya sabemos que no, y en ese caso nosotros podemos darle el mejor entendimiento. Nos vamos por la libre, nos vamos por la autopista, pero nuestra varianza al final me va a dar la razón. Si estamos hablando de algo mejor o mayor que la hipótesis nula, y por eso en su momento entonces la rechazaremos o la aceptaremos, si así fuera el caso. ¿Vale? Ujú. Sí. Sí. Ok, chicas, lo que es la tarea para la siguiente semana, bueno, antes de brincar a la siguiente semana, tenemos tarea para esta semana y Sí. aparte, también esta Sí. semana, el día de hoy, tiene la fecha de entrega del trabajo de investigación. Ujú. Ujú. ¿Listas con eso, por favor? Y por ahí me deben una tarea, no recuerdo si es Sonia o eres tú, Jani, no me acuerdo quién. Ahorita checo y les mando igual un mensaje, ¿ok? Sí, pero. Porque Ok. me deben tareas. Recuerden Sí. que es sumativo y procuremos no entrar en esas fallas o faltas de tareas para que no sean afectadas en su promedio, porque pues, es sumativo. Y si no la tienen, Sí. pues le suma un cero, ¿no? Y dicen un cero no suma, resta, ¿no? Entonces Ujú. ahí es donde vemos la Ok. desventaja. ¿Ok? Sí, muy bien. Muy bien, chicas. Me dio mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo de conexión. Espero y deseo que sus familias y ustedes estén muy bien. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy a sus órdenes. Díganme, las escucho. Sí, gracias, profe. ¿No hay preguntas? Gracias. No. Ok. Bueno, chicas, muchas gracias. Hasta luego. Que estén Hasta Hasta muy bien. luego. luego. Gracias.